En este tutorial vamos a ver cómo realizar un formulario en Word. Se puede hacer o bien en tabla o bien en un documento sin tabla, pero es más cómodo hacerlo en esta primera opción. Por eso tenemos como referencia para hacer el formulario una tabla. En este caso vamos a rellenar, como veis, un pedido. El primer paso para hacer el formulario es comprobar que la cinta de opciones programador está activada. Si no lo está, voy al menú, a la cinta Archivo, y en Opciones voy a seleccionar Personalizar cinta de opciones y compruebo que la cinta programador esté marcada con un clic. Entre las opciones que tenemos en esta cinta figura la de herramientas heredadas, y ahí desplegamos si tenemos formularios heredados. Vamos a utilizar estas tres: campo de texto, casilla de verificación y cuadro combinado. Una vez que ya sé qué herramientas voy a utilizar, me coloco en el primer campo, despliego herramientas heredadas y pulso sobre el botón campo de texto. Como veis, aparece un recuadro sombreado. Hago doble clic en él y se abre la siguiente ventana. Las opciones son elegir el tipo, que puede ser texto normal, número, fecha, fecha actual, hora actual o cálculo. Iremos viendo todos ellos. Y una vez que elijo el tipo, puedo elegir un texto predeterminado, que será el que aparezca por defecto, un largo máximo del campo, y según el tipo que haya elegido en la primera casilla, texto normal, número, fecha, etcétera, figurará un formato concreto. En este caso, para texto normal, tengo el formato todo en mayúsculas, todo en minúsculas, poner la primera letra de la primera palabra en mayúsculas, o tipo título. Si un campo tiene varias palabras, pues cada una de esas palabras la coloca en mayúscula. Para el campo pedido, el formato será número. Como vemos, formato de número está el número entero, con decimales, formato euro. En este caso elegimos el formato número entero. Para introducir la fecha volvemos a repetir la misma opción que antes. Despliego la herramienta de formularios heredados, elijo cuadro campo de texto, doble clic y en este caso, al ser fecha, voy a elegir fecha. Puedo elegir fecha y escribirla manualmente o elegir fecha actual. Vamos a elegir fecha actual. Largo máximo lo dejamos y en el formato de fecha puedo colocar distintos formatos. En este caso lo vamos a hacer con el primero: día, mes y año. Para el campo comercial vamos a utilizar una herramienta nueva. Imaginaros que la empresa tiene 3 comerciales. Entonces yo, en lugar de estar escribiendo cada vez el comercial, voy a crear una lista con los 3 comerciales y los voy seleccionando según sea necesario. Para ello voy a elegir cuadro combinado. Como veis, la ventana cambia y lo que voy a hacer aquí es introducir el nombre de los comerciales, por ejemplo, y lo agrego. Introduzco el siguiente. Con estas flechas puedo modificar el orden en el que me aparecerán los elementos de la lista. Por ejemplo, puedo colocar a Juana en primera posición. El campo forma de envío va a corresponder a la empresa de transportes. Elijo un campo normal y como formato del texto voy a elegir tipo título. Los portes, que pueden ser pagados o debidos, por eso pone aquí forma de envío, voy a poner una casilla de verificación. En este caso vuelvo a desplegar y elijo casilla de verificación. Puedo elegir el tamaño de la casilla, bien dejarlo de forma automática o bien ponerle un tamaño que yo considero oportuno. Lo voy a poner en este caso de 13 puntos y puedo dejarla por defecto desactivada o activada. Como tengo que elegir entre dos, voy a dejarla de momento desactivada. Para los portes debidos vuelvo a repetir la misma operación. Con el campo nombre inserto un campo de texto y le voy a dar, en este caso, tipo título. Para el NIF voy a elegir un texto normal, pero voy a poner un largo máximo de 12, porque
Y el formato del texto lo voy a elegir en mayúsculas para que escriba la letra del DNI o del NIF en mayúsculas. Con la dirección vuelvo a repetir lo mismo. Un campo de texto. Para el código postal voy a utilizar un campo de texto. Y el formato que voy a elegir va a ser texto normal. ¿Por qué texto normal y no número? Por una sencilla razón. Porque hay códigos postales que empiezan por 0. Y si coloco el formato como número, al estar el 0 a la izquierda, se omitirá. Por lo tanto, voy a elegir un campo texto normal y, para no equivocarme, largo máximo del campo 5. Para la población, vuelvo a elegir un campo de texto y en este caso voy a poner como valor predeterminado Archena. Si el pedido lo realiza un cliente de otra localidad, puedo borrar Archena y escribir la localidad correspondiente, pero por defecto aparecerá siempre Archena. Voy a elegir mayúscula inicial y en el campo provincia voy a hacer exactamente lo mismo. Elijo texto normal y dado que he escrito como localidad Archena, lógicamente como valor predeterminado en la provincia Murcia. Vuelvo a elegir mayúscula inicial y acepto. En la segunda tabla del formulario vamos a introducir fórmulas que nos calcularán el importe de los productos que se han solicitado, así como el total sin IVA, que será la suma del subtotal más los envases y gastos accesorios más los transportes. Para el campo producto inserto un campo de texto y en formato de texto le voy a decir tipo título. Cantidad será un número. Formato del número va a ser entero. Y debo marcar la opción calcular al salir porque esta celda la utilizaré posteriormente para hacer un cálculo. Con el campo precio repito la misma operación. Elijo como tipo número y en formato de número, en este caso, va a ser formato euro. E igualmente le voy a dar a calcular al salir. En el campo importe voy a introducir un cálculo. Como veis aparece la casilla expresión y ahí voy a tener que introducir una fórmula. La tabla es una cuadrícula que está compuesta por columnas y filas. Cada columna tiene una letra. La primera es la A, B, C, D. Y cada una de las filas un número. 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, lo que quiero multiplicar es la celda B2 por la celda C2. Por lo tanto, lo coloco aquí. B2 por C2. Elijo el formato, en este caso euro, y le doy a calcular al salir. Acepto. Este proceso lo voy a repetir en cada una de las filas. Para introducir el total, introduzco otro cálculo. Para simplificar puedo utilizar el siguiente operador sum, de suma, y entre paréntesis abo, que es sumar arriba. Lo que hace el programa es sumar todas las celdas que se encuentran arriba de la fórmula y que tienen números. Si pusiera sum left, me sumaría todas las celdas de la izquierda, o sum right, todas las celdas de la derecha. En este caso, en vez de colocar D2 más D3 más D4 más D5, hacer una fórmula larguísima, la simplifico con esta expresión. Le digo, evidentemente, formato euro y calcular al salir. Por último, vamos a colocar el campo correspondiente a los envases y a los transportes. Va a ser un campo número y el formato va a ser euro. Y damos a calcular al salir y repetimos la operación con los transportes. El último campo que nos queda es el total sin IVA, que será la suma de el subtotal más los envases más los transportes. Es un campo cálculo con la expresión B10 más B11
más de 10. Formato euro y calcular al salir. Ya he hecho la primera parte. Ahora, para utilizarlo como formulario es de hacer lo siguiente. Le doy al botón Restringir edición. Me sirve para restringir ciertas propiedades del documento. En este caso solo quiero que este documento sirva para introducir datos, no para que se modifique su diseño. Entonces elijo, entre las opciones que tengo, restricciones de edición y selecciono rellenando formularios. De esta manera solo me va a dejar, una vez que le he puesto rellenando formularios, le digo sí aplicar la protección. Y me da la opción de poner una contraseña para abrir el documento. Esto es útil si me voy a acordar de la contraseña o si la persona que va a utilizar el documento se va a saber la contraseña y no la va a olvidar. Si no, no es necesario ponerlo. Por último lo guardo. Pero lo voy a guardar como plantilla de Word. Y ahora os explico por qué. Lo guardo como plantilla de Word. Pedido. Y cierro el documento. Se guarda el formulario como plantilla para así al abrirlo esté siempre vacío y listo para rellenar. Abro el formulario pedido y comienzo a rellenarlo. Pedido 2500. La fecha se la salta puesto que figura la fecha actual. En el campo comercial aparece la lista con todos los comerciales. Elijo Matilde. La forma de envío. Transportes el rápido. Portes pagados. Destinatario el NIF. Como veis, he puesto la letra en minúscula, pero al pasar pone la letra en mayúscula tal y como hemos dicho en el formato. Dirección. El código postal es el de Toledo. Y población, como veis he puesto Archena, pero se puede escribir encima la población correspondiente. Vamos a ver si funcionan las fórmulas. Producto, pues ponemos producto A, cantidad 100, precio 5, producto B, cantidad 200, precio 10, producto C, cantidad 150 a 1,75. Envases, vamos a colocar 60 euros de envases y de transporte 120. Como podemos comprobar, el formulario se ha rellenado, aparece como documento 1 y ahora yo lo guardo con el nombre que yo quiera. Si yo quiero hacer otro pedido, le digo abrir, voy a pedido y como vemos el documento aparece nuevamente en blanco, listo para su cumplimentación.